Hola, ¿qué tal? La idea en esta oportunidad es, en el marco de este curso de educación permanente, conocer, valorar y actuar tópicos de educación ambiental en la zona costera, detenernos algunos minutos a repasar cuál ha sido la trayectoria de esta noción de la extensión y su contexto más amplio de la integralidad en la Universidad de la República, nuestra Universidad de la República. Y para ello, digamos, el recurso va a ser repasar brevemente la historia de esta función de la institución universitaria en el mundo, para luego detenernos en algunos momentos de esa trayectoria histórica aquí en la Universidad de la República de Uruguay, ¿sí? Para iniciar el recorrido, me gusta partir de esta idea, no como un punto inicial, sino como el punto al cual vamos a llegar, ¿sí? Pero la idea es que sepamos desde ahora, desde el inicio, que vamos a llegar aquí. Esta es una definición que adoptó recientemente la Universidad de la República sobre la extensión universitaria, que refleja esta conceptualización que les mencionaba de la integralidad, ¿sí? Está concebida la extensión universitaria como un conjunto de actividades de colaboración de actores universitarios con otros actores que, en procesos interactivos, donde cada actor aporta sus saberes y todos aprenden, contribuyen a la creación cultural y al uso socialmente valioso del conocimiento, con prioridad a los sectores más postergados. Este es un documento que aprobó el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República en el año 2011, hace ya o apenas 10 años, que buscaba establecer algunos lineamientos generales para el avance del reconocimiento de las actividades de extensión en la currícula de las diferentes carreras universitarias. El tema es cómo llegamos a esta primera década del siglo XXI con esta conceptualización. Y bueno, para eso necesitamos hacer un pequeño recorrido por la historia. Las primeras actividades que son conceptualizadas como actividades de extensión universitaria aparecen en universidades europeas, universidades británicas, en particular las de Cambridge y la de Oxford, con sus actividades conocidas como cursos de verano, que son, de cierto modo, actividades que se siguen manteniendo en las universidades. ¿En qué consistían los cursos de verano? Bueno, cuando las universidades estaban cerradas y no se estaban desarrollando las actividades habituales de formación de personas, se abrían las aulas universitarias para que personas no universitarias concurrieran para, por ejemplo, completar su formación en términos de alfabetización, su formación primaria, ¿sí? El manejo básico de la lectoescritura o algunas otras actividades puntuales en las cuales había una transferencia unidireccional del conocimiento, ¿sí? La universidad se extendía a personas que habitualmente no tenían acceso a la universidad. Y me gusta mucho esta foto, y quiero que reparen en un detalle: todas las personas que aparecen de blanco o de colores claros en la imagen son mujeres. Y estamos hablando de un momento en el cual las mujeres no tenían acceso a la universidad como derecho o como propuesta formativa, ¿sí? Entonces, digamos, hay un público al cual estaba destinada la educación no formal, la extensión universitaria, que eran las personas que no tenían acceso a la universidad por diferentes motivos, en particular, en este caso, los motivos vinculados a la discriminación de género, ¿sí? Rápidamente, esta noción de extensión universitaria, de vínculo con actores no universitarios para el desarrollo de actividades, va a tener diferentes recepciones, por ejemplo, en el contexto de Francia o en el contexto de España, también a comienzos, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En ambos lugares, al calor de ciertos procesos de transformación social, como lo que vamos a conocer como lo que es la guerra civil en España en las primeras décadas del siglo XX, van a surgir experiencias denominadas universidades populares, que son iniciativas de formación llevadas adelante por universitarios, pero cogestionadas con colectivos sociales. Y aquí cambia un poco la interlocución. Si bien en ese modelo
de extensión de las universidades británicas veíamos estos cursos abiertos a personas que no tenían acceso a la universidad y decíamos eran básicamente mujeres, eran personas de lo que hoy denominaríamos clases medias, ¿sí? Aquí aparece como interlocutor privilegiado de universitarios y universitarias los trabajadores organizados, los sindicatos, ¿sí? Entonces, estas universidades populares van a estar cogestionadas entre universitarios y colectivos de trabajadores y van a estar orientadas, por ejemplo, a la formación en derechos, a la formación en elementos básicos de matemáticas para que los trabajadores pudieran entender cuánto estaban ganando o cuánto se les estaba pagando por su salario, para que pudieran reivindicar en términos de derechos laborales su situación de trabajo, ¿no? Entonces hay como una iniciativa ahí que en este contexto que les decía de los procesos sociales que estaban sucediendo en Francia y en España, se van a conectar rápidamente con un fenómeno que se estaba dando en América Latina. Y esta imagen, digamos, es ilustrativa de uno de los momentos más sobresalientes de ese proceso, que es la lucha por la autonomía universitaria. Esta foto emblemática es la toma del edificio central de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, el 21 de junio del año 1919. 1918, perdón, que es el momento conocido como el Manifiesto de Córdoba, ¿sí? Donde los universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba lanzan una proclama en la cual plantean la necesidad de que las instituciones universitarias fueran autogestionadas, fueran autónomas, ¿sí? Que sus decisiones de conducción política, organizativa, fueran definidas por las propias personas que habitaban las universidades, que fueran gratuitas, ¿sí? Y que su matrícula fuera abierta. Entonces, esos tres componentes, la gratuidad, la autonomía y el cogobierno, que fueran, digamos, que estas instituciones fueran gobernadas por las propias personas que integraban las instituciones universitarias y no con autoridades designadas por parte del poder político, van a ser como elementos fundantes del modelo latinoamericano de universidad. Y en este manifiesto liminar de Córdoba, que es el documento que los estudiantes de Córdoba lanzan al resto de los estudiantes latinoamericanos, para proclamar su modelo de universidad, su propuesta de universidad, hay una definición ahí fundante del compromiso de las instituciones universitarias con la realidad social de los países en los cuales se encontraban insertas. O sea, una noción ahí de una extensión muy vinculada con los problemas emergentes de las sociedades, en este caso latinoamericanas. Esta imagen es de una de las experiencias de Universidad Popular que funcionó en Uruguay. Este edificio quizá lo reconozcan, es actualmente el Museo Pedagógico en la Plaza Cagancha de Montevideo. Allí funcionaba una de las tantas universidades populares que existieron en Montevideo, que eran cogestionadas entre colectivos de estudiantes y colectivos sociales, y donde se trabajaba sobre diferentes temáticas, algunas vinculadas, por ejemplo, para trabajo con niños, por ejemplo, talleres de títeres, talleres de derecho laboral, idioma español para personas que llegaban de otros lugares y que se estaban insertando a la naciente sociedad uruguaya y que no manejaban el idioma, ¿sí? Y bueno, otra multiplicidad de actividades que eran comprendidas dentro de la órbita de estas universidades populares. Y luego de esta experiencia de las universidades populares tenemos un momento muy importante para esta trayectoria histórica de la extensión universitaria en Uruguay, que surge de afuera de la universidad, surge de los estudiantes y las estudiantes de magisterio organizados y organizadas en torno a las llamadas misiones sociopedagógicas, ¿sí? Es una iniciativa que van a poner en marcha desde la Asociación de Estudiantes Magisteriales y que rápidamente va a desencadenar el involucramiento de estudiantes universitarios de diferentes disciplinas y que va a tener como correlato, unos 10 años más tarde, en el año 1956, la creación de la primera institución dentro de la Universidad de la República enfocada directamente en la extensión universitaria, que va a ser el primer departamento de extensión universitaria, que tenía como principal cometido coordinar
la participación de universitarios y universitarias en las misiones sociopedagógicas en diferentes territorios del país. Es un momento clave de conexión entre disciplinas, entre los saberes de los estudiantes, las estudiantes de magisterio y las diferentes disciplinas universitarias que participan en estas misiones, y también de conocimiento o de acercamiento a una realidad que era ajena para gran parte del territorio nacional, ¿no? Que era la situación de los rancheríos, la situación de las zonas de amplia exclusión que vivían en el medio rural uruguayo, pero también es un momento de gran integración a nivel interpersonal entre colectivos de estudiantes de diferentes procedencias y también con pobladores locales en diferentes lugares. También en ese momento, a mediados de los años 50, se da una experiencia muy interesante que va a proyectarse a lo largo de toda la década de los años 60, que es la reforma del plan de estudios de la escuela, el Instituto Escuela de Bellas Artes, que va a implicar un cambio en la concepción de la extensión, ¿sí? Vieron que hasta ahora, hasta las misiones, el movimiento era desde la universidad hacia afuera, ¿sí? Había una cuestión unidireccional del conocimiento, aun cuando en aquellos primeros cursos de verano la gente venía a la universidad, pero el conocimiento siempre iba desde los universitarios hacia afuera. En esta reforma que se va dando en Bellas Artes y que transita toda la década del 60, es una reforma del plan de estudios, hay una conceptualización de la extensión totalmente diferente. Aquí lo que se plantea es, está bien, la actividad de los universitarios y las universitarias está colocada afuera de la institución, pero en realidad la tarea docente también se traslada hacia afuera. Entonces la extensión, el medio, se vuelve en una parte constitutiva del acto educativo, ¿sí? Hay una fuera enseñante que también empieza a intervenir en el proceso formativo. Entonces la extensión ya no es solamente el salir, el extender la universidad hacia afuera en términos de llevar el conocimiento a otros, sino la intervención de ese medio y de esas personas que viven en ese medio en el proceso educativo, donde también se desdibuja el rol tradicional del docente como el depositario del saber, y el docente pasa a ser una persona que orienta o que guía a estudiantes en el proceso de complejización de la realidad para tratar de entenderla, de intervenir sobre ella. Y aquí hay algunos documentos, algunos testimonios gráficos de la revista Gaceta Universitaria acerca de las intervenciones que realizaban estudiantes y docentes de Bellas Artes en diferentes partes del país. Un punto clave de esta trayectoria va a estar ubicado en el año 1968. La anécdota aquí en torno a la referencia a liberarse es porque es el año en el cual se suceden los asesinatos de los mártires estudiantiles. Eso también habla un poco del contexto en el cual estaba ubicada la Universidad de la República en ese momento, en el cual estaba ubicada la sociedad uruguaya en ese momento. Pero en términos de extensión, en el 68 comienza a regir en la Facultad de Medicina un nuevo plan de estudios para la carrera de doctor en medicina, que incorpora esta noción de la integralidad. Esta noción ya había aparecido en el plan de estudios de arquitectura de la década del 50, se había expresado en algunos pasajes del plan de estudios de Bellas Artes, pero cobra fuerza en este plan de estudios del 68 de medicina, que plantea básicamente que la formación de los profesionales universitarios tiene que tener un componente ético indisociable con su práctica profesional y que a la vez tiene que darse de manera interdisciplinaria. Entonces había todo un ciclo de la formación de los futuros médicos y médicas que era interdisciplinario. Había un equipo docente conformado por gente que venía del campo de la psicología, del campo del trabajo social, de la ética, ¿sí? Entonces, había toda una idea de que había un componente formativo que no podía quedar en manos solamente de la disciplina de las ciencias médicas, y además había todo otro módulo dedicado a la enseñanza en contextos de asistencia, ¿sí? Como la actividad de asistencia no era solamente un proceso en el cual se colocaba el saber médico sobre las personas que eran objeto de la intervención de los profesionales del área de la salud, sino que también había en ese proceso
un margen para la enseñanza, para la incorporación de saberes por parte de estudiantes universitarios. Ahora, ¿qué sucede? Este plan de estudios no llegó a completarse porque en el año 1973, golpe de Estado por medio, la universidad fue intervenida y este plan de estudios se detuvo, fue truncado. Tenemos entonces ahí una serie de discusiones que se habían dado precisamente en el año del golpe de Estado, en 1973, que fueron recogidas por algunas publicaciones del Departamento de Publicaciones de la Universidad, que hablan de una concepción de extensión que está absolutamente integrada con los problemas de la sociedad. Todas estas discusiones quedaron truncas hasta que luego, a la salida de la dictadura, se comienza a recomponer todo el proceso institucional que fue borrado, ¿no? Que fue desarticulado. Una de las primeras concreciones que se da a la salida de la dictadura es la fundación del programa Apex Cerro, Aprendizaje y Extensión, con una fuerte impronta territorial en la zona oeste de Montevideo, en la zona de mayor indicadores de pobreza y donde hay una mayor cantidad de personas viviendo en asentamientos irregulares en la ciudad de Montevideo. Entonces allí la universidad canaliza una serie de recursos y funda un programa de base territorial con esta impronta de que la práctica educativa, las prácticas preprofesionales estuvieran conectadas directamente con la actividad de extensión y de asistencia que desarrollaba la universidad, en particular el área de la salud en esta región de la ciudad de Montevideo. Y después hay otro punto que es realmente clave, que es un documento de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay del año 1999, que se llama La Universidad para el Pueblo. Porque allí es donde aparece por primera vez la conceptualización formulada de manera explícita, la conceptualización de la integralidad tal cual la conocemos hoy en la Universidad de la República, que recoge esta rica tradición que veníamos mencionando, pero que la proyecta en una clave hacia la concreción de nuevas políticas de extensión universitaria. Esa idea de integralidad va a estar absolutamente permeada por una experiencia de estudiantes, docentes, pero sobre todo de estudiantes universitarios organizados y organizadas, que va a emerger en la crisis del año 2002. ¿Sí? Y que son las respuestas de diferentes intervenciones también de corte territorial que va a desarrollar la Universidad de la República en ese contexto de crisis y de emergencia social. En particular, la imagen esta recoge actividades del programa de huertas comunitarias que se van a desarrollar en toda la zona metropolitana de la ciudad de Montevideo y que luego van a consolidarse en un programa de trabajo permanente entre Facultad de Agronomía y el Consejo de Educación Primaria, ¿sí? Con huertas comunitarias que van a tener como asiento terrenos escolares y que van a ser también dinámica de actividad formativa de futuros estudiantes de las escuelas de la ciudad de Montevideo. Entonces, este rapidísimo paneo que hemos compartido sobre la trayectoria de la extensión universitaria marca entonces ese origen, por lo menos en América Latina, muy vinculado al movimiento estudiantil y a la disputa por autonomía y cogobierno, que va a marcar junto con la extensión esa impronta del modelo latinoamericano de universidad. Después, el compromiso social de las misiones sociopedagógicas. A partir de la reforma de Bellas Artes, pero sobre todo con el Plan 68 de Medicina, esta idea de la extensión incorporada al acto educativo, y a partir de este documento de la FEU que les mencionaba, y a partir de la experiencia de la emergencia social del año 2002, algunas concreciones institucionales como el Programa Integral Metropolitano, el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República y los llamados EFI, ¿sí? Espacios de formación integral, que recuperan esta noción que aparecía ahí en ese documento de la Universidad para el Pueblo, que es la integralidad entendida como la articulación de las funciones universitarias, la idea de que la enseñanza y la extensión deben estar conectadas, pero también la investigación, ¿sí? Que deben estar entrelazadas sin perder su especificidad y sus características. La idea de que
la formación tiene que tender a la interdisciplina, tiene que habilitarse que los estudiantes conozcan en su proceso formativo no solo la especificidad de su área del conocimiento, sino también las potencialidades de dialogar o de establecer vínculos con otras disciplinas y, en última instancia, el diálogo de saberes. La idea de que el saber científico no es el único campo legítimo, que hay saberes que son sumamente valiosos en las comunidades, en las poblaciones con las cuales se trabaja, y que es necesario también incorporarlos de manera crítica, por supuesto, a ese proceso formativo. Esa noción de integralidad es la que actualmente orienta el desarrollo de la extensión universitaria en la Universidad de la República, y es la que ha marcado esta política de los espacios de formación integral, esta novedad, digamos, de estructuración de los cursos en esta lógica de articulación de funciones, interdisciplina y diálogo de saberes en los últimos 10 años. Este rápido panorama que he tratado de compartirles está reflejado en un pequeño artículo que ha sido incluido en este libro que han compilado unas colegas docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, y bueno, que está disponible para la lectura, la consulta y la profundización, y por supuesto está el contacto habilitado para cualquier consulta o interrogante o profundización que requieran. Así que muchos saludos y nos mantenemos en contacto a lo largo de este curso.